Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Pues como dice la canción, seguiremos mintiendo. Bien. No, Pascal, antes de entrar al siguiente estado que sigue en la lista, que es Baja California, quisiera decir rápidamente un apunte en torno a este incidente en La Huacana, en Michoacán. Gravísimo, ¿eh? Yo creo, Pascal, que las cosas han llegado a un punto del no retorno, es decir, cruzaron el Rubicón, o sea, ya estamos, ya no es posible regresar las cosas. Y lo preocupante aquí, Pascal, y el mensaje que se envía es sumamente perverso y peligroso, es el mutismo de parte de quien encarna al Estado mexicano frente a esta ofensa al ejército, a las Fuerzas Armadas en general. ¿Qué es lo que puede pasar aquí, Pascal? Que en un determinado momento empiecen a darse situaciones fuera de la ley. Pero tú no puedes, como sociedad y como Estado, tú no puedes permitir, además, el mensaje que estamos enviando urbi et orbi, es decir, en todas partes y a todos, de que en este país un grupo de delincuentes domina, humilla y se pitorrea de las Fuerzas Armadas. Controla una región. Absolutamente. Porque ahí no hay autoridad más que lo de los señores que estaban ahí. Así es. Entonces dice uno, lo curioso, Pascal, aquí es, y esto me trae por un artículo que acabo de leer ahora este fin de semana, creo que fue en el suplemento Ideas del País, donde un analista habla dice, es que muchas veces los intelectuales son un estorbo para las soluciones, una cosa así. Quiero entender, aplicando esto a la situación mexicana, donde tenemos un grupo de los que yo llamo el ejército de los políticamente correctos, donde hay que actuar con una pureza que no se da ni en Suecia, ni en Suecia. Es decir, cuando uno estudia la historia o los antecedentes del ombudsman, de esa figura que surge en ese país, pues tienes tú 200 o 300 años, no voy a decir de salvajismo, pero de una situación donde había todavía el enfrentamiento de fuerzas en la sociedad, donde la ley no tenía todavía su primacía. En México nos hemos comido esa etapa y de repente queremos ser más papistas que el Papa. Ante estas muestras de salvajismo y de falta de respeto a la autoridad y al Estado, que quien encarna el Estado calle ante eso, Pascal, prácticamente es una conducta o una actitud de complicidad o de impunidad total. Eso para la estabilidad política y la vigencia plena del Estado como institución, lo único que hace es que mucha gente, inversionistas locales y foráneos, se preocupen en torno al concepto que tenemos de legalidad y de respeto al Estado. A ver, antes teníamos claro que el ejército era una barrera infranqueable. Totalmente. Hoy ya no, Pascal. Hoy no, ya no. Cualquier grupo de delincuentes puede mofarse, burlarse, humillar al ejército. ¿Cómo es posible que no estemos... es la primera, además. No. Digo, ha llamado mucho la atención, pero ya van Pascal, varias veces. Claro, donde lo ves. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí, Pascal? Dicen la prudencia, la mesura, producto de la disciplina, de la lealtad. Es cierto, nadie duda eso. Pero ¿cómo es posible que al mismo tiempo el jefe de Estado no condene esos hechos? Eso es el eslabón que está faltando. ¿Y cuál es el mensaje que envías? Síganlo haciendo, nada vamos a hacer. Van a seguir siendo prudentes. Efectivamente. Muy bien, Pascal, vayamos a Baja California ahora. Baja California es un estado, Pascal, interesante desde cualquier punto de vista. Primero, es un estado con un padrón menor que el de Puebla, 2.800.000 electores registrados en su listado nominal, pero también es un estado, Pascal, de una gran presencia de migrantes. El estado de Baja California es un estado con un clima adverso. El Valle de Mexicali es, para decirlo claramente, es un horno. O sea, realmente se requiere
para utilizar una expresión coloquial, que no se piense que estoy aquí lanzando una consigna misógina, simplemente es una expresión popular. Hay que ser muy hombre para aguantar el clima en el Valle de Mexicali. Por eso se fundó en invierno la ciudad. Efectivamente. Son una serie de elementos. Sí. Ahora, mucho de lo que tienen los bajacalifornianos, Pascal, si bien no es posible negar, ni tampoco es correcto, el apoyo del gobierno federal, pero la actitud de entereza, de carácter para enfrentar la situación y construir un emporio, tanto en Tijuana como en Mexicali, Rosarito, Tecate, Ensenada, es ejemplar. Por eso es muy interesante esa elección de Baja California. Y si bien en Puebla yo digo que se enfrenta el antepasado o el pasado en contra de la visión de futuro, aquí en Baja California hay un enfrentamiento entre dos posiciones, pero diferentes. Por un lado tenemos la ambición y la soberbia del que toda su vida ha sido empresario, exitoso, que es el ingeniero Jaime Bonilla, un hombre que ha amasado una fortuna producto de su actividad empresarial, un hombre que ha aprovechado la realidad de la contigüidad geográfica, un hombre que tiene un pie en San Diego y un pie en este lado de la frontera, aprovechando coyunturas, relaciones, situaciones, lo que quieras, pero es un hombre que toda su vida ha dedicado todos los minutos o todas las horas de su vida a acrecentar su fortuna. No se le conoce una actividad de servicio, de interesarse por la cosa pública. Su paso por la Cámara de Diputados es fugaz y nada digno de mencionarse, y lo mismo en el Senado de la República. La soberbia la acabamos de ver en este acto donde sus guardias van en su camioneta, se meten ante el atasco del tránsito, se meten por un carril confinado, viene una persona caminando, un transeúnte, y lo atropellan, y sus guardias inmediatamente lo esconden para evitar eso, cuando lo correcto era ofrecer una disculpa pública y reconocer la falta que había cometido. Pero esa es la soberbia que está acostumbrado y que bien conocen en Baja California del candidato de Morena. Debe decirse también, Pascal, que hay una situación muy irregular en esto, porque se piensa que el paraguas de López alcanza para todo. Para alguien que no tiene experiencia en la administración pública, automáticamente ese paraguas te convierte en un especialista. Alguien que tiene acusaciones graves en algunos casos, se limpia de toda culpa. Y la verdad es que no es así. Quien era ayer así, seguirá siendo hoy también así. Su ambición por acrecentar su fortuna está desde hace tiempo en su vida y lo estará mañana y lo estará por muchos años. Enfrente de eso, ¿qué tenemos? A un candidato, Oscar Vega Marín, que es una persona con una gran experiencia en el sector público, tanto en el orden estatal, municipal, el Congreso local, como en el gobierno federal. Un hombre que ha estado en la educación, es un hombre que tiene obra, vamos a decir, o frutos que mostrar en materia educativa, y con un discurso interesante donde aparecen de manera reiterada palabras como esta: juventud, talento, modernidad, educación, cosa que está ausente totalmente en el discurso de Jaime Bonilla. Por eso tenemos un enfrentamiento curioso, Pascal. No es el pasado contra el futuro, es la ambición, la soberbia del empresario, actividades legítimas que no estoy cuestionando. Lo que estoy planteando es si ese es el personaje o la visión que debe prevalecer en el gobierno de Baja California ante los grandes problemas que va a enfrentar, inéditos, producto de esta situación en Estados Unidos y también de la inestabilidad y volatilidad que hay en el mundo. Y hay un tercero en discordia, Pascal, que vale la pena mencionarlo: Jaime Martínez Veloz, candidato del PRD, un hombre que militaba hasta hace poco en Morena y hace años en el PRI, donde se le propuso ser candidato para una gubernatura de 2 años. Conflicto que espero que mañana resuelva el tribunal en definitiva. Luego le dan el caderazo y le dice, bueno, pero te vas de presidente municipal a Tijuana, y él dice, bueno, está bien. Pero luego le dan un caderazo, ¿por qué? Porque el ingeniero Bonilla decide que su contrapache, su amigo del alma, debe ser el candidato,
y lo dejan al garete. Es cuando el PRD lanza la atarraya y le ofrece la candidatura, y ahorita, como tú señalaste hace unos minutos, el candidato del PRD en Tijuana puede ganar la elección. En esas condiciones tenemos pues un enfrentamiento interesante. La ambición empresarial, legítima, lo aclaro, pero no quizá lo que se requiere para un Estado con un problema grave en lo que se refiere a exceso de personal en la burocracia, un sistema de pensiones insolvente y etcétera, etcétera, ¿no? En estas condiciones, pues, ¿qué veremos en Mexicali, Tijuana, que son las dos principales ciudades hoy gobernadas por panistas? ¿Se quedará en manos del PAN eso? ¿Cambiará? Una vez más, como dije ayer, será decisión nada más de los electores de Baja California. Espero que tomen la mejor de las decisiones y repito lo que he dicho, Pascal. El voto es un instrumento para decidir sobre el futuro. Castigar el pasado con la boleta es un error craso. Quien debe castigar la corrupción, las conductas delictivas, es la ley, son las instituciones, y el voto sirve precisamente para ver una opción mejor de futuro. En México hemos contravenido ese principio básico de la democracia. No creemos en la ley o en la justicia y utilizamos el voto, pero para castigar el pasado, cosa que no podemos modificar, y llega un momento en que el futuro a veces es peor que el pasado. Mañana cerraremos esta serie de 3 sobre los estados donde habrá elecciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.